Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Quién? Cuente todo al aire acá. ¿Todo al aire? Sí, No, sí, estábamos sigamos con lo que hablando de- decíamos, porque viste que esto es como informal. Claro. Los streams son informales, ¿viste? Llega el tipo tarde. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Llegaron los pajarracos, diría Craines. Hay manera de empezar los programas. Claro. Esta es una de ellas. Tal cual. Descontracturado. Es más, Sí. Pajarraco desplumado, dije yo, a esta altura. podés sacarte los zapatos si querés. No, tanto como Está, eso está no. permitido. Esto es como la televisión, que viste de arriba nos vemos así como, bueno, yo vengo toda pintadita y abajo, pantalón, en pijama. En pijama. Sí, claro, en pijama y pantufla. Definitivamente. Bueno, ¿cómo andan? Esto es Informe de Pájaros. Vamos a estar hasta las 22 de la República Argentina, horario de Greenwich. No es así, pero queda bien decirlo, seriamente. Meridiano de Greenwich. Sí, ¿qué número somos de...? Yo nunca me acuerdo. Creo que tenemos 4 horas de diferencia con Europa O sea, U4 o algo así occidental. seríamos, ¿no? 4 o 5 horas Sí. de diferencia con Europa Pero- occidental y 12 horas con Beijing, que se está transformando en la capital del mundo. Y que están tomando el desayuno a esta hora. Y está Putin. Sí. Han tenido... Tomando desayuno. Los servicios secretos han tenido laburo esta semana, ¿eh? Entiendo que Uy, allá son las 8 de la fantástico. mañana, efectivamente. No, los flacos de la custodia están cobrando Claro. horas extra, lo loco, esta semana. Sí, Está para Pero- hacer una novela. Trump, Putin ahora. yo creo que tienen mucho personal. Lo van rotando, decís vos. Sí, porque claro. son como 1.500 millones de habitantes y Claro. entonces no les falta personal. Sí, pero no podés poner a cualquiera. No, claro, tienen muchos... De presidente en algunos países ponen a cualquiera. Ahora, de servicios secretos, de servicios de seguridad. y Siempre demás, son... es linda la historia esa. No sé, conocer. pero en Estados Unidos pasan cosas raras. Los del servicio secreto tienen uniforme y se presentan como tal. Dice, yo soy acá del servicio secreto. Claro, muy secreto no sería. Tan digamos. secretos no son, pero bueno. Sí, bueno, los otros días O pasaron un documental muy interesante en el Comité Central del Partido Comunista, la Casa de la Cultura, que se llama Danubio, que muestra una etapa en Mar del Plata durante el Festival de Cine en la década del 60, 70, y se refiere a datos que recogieron de la DIVA, de la Dirección de Inteligencia de Buenos Aires. Sí, cuyos archivos se conocieron hace 20 años aproximadamente. Documental Salieron que a la luz, recomiendo, sí. por supuesto. Bueno, la brutalidad de ese servicio de inteligencia era tremenda. No brutalidad, por supuesto, para la persecución y el hostigamiento de y las comunistas, sino la brutalidad de comprender culturalmente qué estaba pasando con el fenómeno del cine y de la cultura en nuestro país, ¿no? Y acá disolvieron el Inca, ya no hay más contribución del Estado al cine nacional, que es uno de los elementos que caracterizó a la Argentina, tener una Claro. política cinematográfica. Bueno, Oscar. a propósito de eso, me acaba de llegar
hace un ratito, estoy en un grupo donde hay mucha gente del Inca, del mundo del cine. Hugo Castro Faus, un cineasta y tipo que está muy metido en la movida, envía un proyecto de resolución en donde se pide al Poder Ejecutivo, y por su intermedio al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que dice Jorge, en cabeza de su presidente, licenciado Carlos Pirovano, que informe a esta honorable Cámara de Diputados, bueno, sobre los términos del artículo 100 de la Constitución Nacional, bueno, justamente sobre este tema, ¿no? Se ha promovido acciones administrativas o judiciales tendientes a garantizar la percepción de gravamen del 10%. Bueno, el pedido de resolución es bastante extenso, pero hay una movida interesante para ver, bueno, qué está pasando con esto. Y dicen desde el espacio donde se comparte esto es arranca la larga marcha. Lo pone en clave irónica, por supuesto, diciendo, che, esto, bueno, van a intentar que pase, pero vamos a hacer todo lo posible para que no pase. Claro. Está claro, ¿no? Las resistencias, lo ponemos en plural, por donde miremos. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy atravesado por esto. En un ratito vamos a hablar del tema de la Marcha Federal de Salud, por ejemplo. Se me ocurre retomar una frase de Mao Zedong, con esa filosofía entre marxista y confuciana. Toda larga caminata comienza por un paso, dijo Mao. Sí. Me parece que algunos pasos se están dando, pero faltan algunos pasos fundamentales sin los cuales todo se va a hacer mucho más difícil. A mí me parece que hay que pensar estas cuestiones y nosotros lo venimos trabajando tal vez como eje inclusive de, bueno, el diagnóstico de lo que es Milei ya está, ya es una película que vimos 40 veces, sabemos de qué se trata. La sufrimos. La sufrimos cotidianamente. Ahora cambió el escenario, no es diciembre de 2023 esto, donde un nieto o una nieta escribía, con todo respeto, porque en general lo han hecho tipos y tipas muy calificados, artículos, ponencias, libros sobre las nuevas derechas, ¿no? Y se hacían debates, analizando el fenómeno Milei y el contexto internacional, entonces Trump y Víctor Orbán y en Hungría, bueno, ya está. Digo, esa etapa está muy bien para 2023, 2024, si querés algo de 2025. 2026, me parece que el escenario tiene que partir de ese acuerdo, un cierto consenso de qué se trata esto, pero estamos en una etapa en donde la resistencia tiene que ser superada, inclusive en la propia enunciación de la palabra. Es decir, si nos quedamos solamente con el lamento de lo que somos, el dolor de ya no ser también, estamos cometiendo un nuevo error y le estamos regalando un día de construcción de un programa, de un mecanismo, de un consenso lo más amplio posible, de salida a toda esta historia. Y avalando un proceso de desintegración nacional y de ahogamiento del pueblo en la miseria, en la pobreza, en el desempleo, que es muy grave, muy grave. Que tiene una noción simbólica, no sé, Sol, como vos lo ves, pero también la idea de, bueno, un Milei que venía a destruir el Estado, es destruir la política. Y la política no solamente en sus aspectos repudiables, que acá no dejamos de hacerlo, de los contubernios, de las vinculaciones con los grupos económicos, del financiamiento de las campañas, de para quién trabajan los grandes partidos, sino también de la política como herramienta de transformación social. A eso también vinieron. Principalmente a eso. Es decir, la política, ellos la usan, no es que la política desaparece, porque de hecho los seres humanos somos seres de la política, pero lo que sí consiguen es que la población se transforme en meros votantes, en el mejor de los casos, si es que no se les ocurre eliminar las elecciones, ¿no? Sobre la base de la formalidad de la democracia. Pero en realidad lo que estimulan y lo que llevan es a ir produciendo, digamos, cierto desconcierto, desencanto, desazón, es decir, aquel que medianamente tiene alguna lectura crítica sobre la realidad, pero que se sienta que no es posible cambiar nada, y quienes no llegan a poder analizar la realidad en función de lo que le pasa su un sentido y es este proyecto político, bueno, a ese directamente lo anulan completamente y queda encerrado en su existencia, donde la vive como un total fracaso, ¿no? Solana, vos hablabas de las elecciones. Sí. Y acá pasó el señor Peter Thiel Sí. por la Argentina y trajo su proyecto Palantir,
Ujú. Y Además de hacerse el simpático y jugar al ajedrez. conociendo al señor Sí. Peter Thiel y a lo que hace Palantir, me empiezan a preocupar los contenidos legales y limpios de las elecciones, porque las capacidades de Palantir para incidir sobre, por ejemplo, los conteos del escrutinio son enormes, hasta te diría incontrolables. Entonces, bueno, en varios países ya ha jugado Estados Unidos inmiscuyéndose, no de la manera tradicional, como mandar marines y bombardear, invadir, sino con métodos muy sofisticados, modernos. Y me parece que acá hay toda una arquitectura electoral que se empieza a preparar, que tiene diversos componentes, entre ellos falta de garantías en torno al conteo electrónico. Claro, claro. Bueno, que está, efectivamente, son, digamos, de alguna manera, intención de no solamente inmiscuirse en nuestro desarrollo, en nuestra práctica política y democrática, sino además ejercer un control a nivel de una estafa, ¿no? Porque no deja de ser, el fraude no deja de ser una estafa, claro, a quienes, en definitiva, pueden elegir a uno u otro candidato. Y además fíjense cómo se vuelven a repetir mecanismos como a comienzos del menemismo, año 89, 90, 91 fundamentalmente. Vayan a ver el libro Robo para la Corona, si se quiere tener un documento histórico de la época, de Horacio Berbitsky, con esta nueva oleada de privatizaciones, caso AISA, caso la red troncal navegable, conocida como hidrovía. Más conocida como Río Paraná. Conocida como Río Paraná antiguamente, claro. Vayan para eso a ver la historia del 20 de noviembre de 1845, ¿no? Por el Día de la Soberanía, no es feriado porque estamos cerca de fin de año, es feriado porque algún tipo llamado Juan Manuel de Rosas, junto con el general Lucio B. Mansilla, decidió poner unos cadenazos bárbaros, frenar a las tropas conjuntas, tanto británicas como francesas, que entendían que ese era su río natural. Una especie de estrecho de Hormuz del pasado. Tal cual, tal cual. Entonces digo, empiezan a aparecer un poco como copia medio berreta estas tensiones entre los grupos de poder, porque las internas entre los Caputo y los Menem y demás no son por los tweets, está claro, ¿no? No son porque si le dijo una cosa, son la expresión de los mandaderos de grupos económicos que se están matando entre sí, como se mataban en el 90-91. Es el sistema de la libre competencia. Claro. Pero acuérdense, por eso lo citaba Berbitsky, y la fuente primigenia de esa investigación, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la garganta profunda de ese muy buen trabajo, hay que decirlo, periodístico de investigación? La fuente fue una empresa de Estados Unidos afectada por el pedido de coimas del cuñado presidencial, de Emir Yoma, el frigorífico Swift. Y la fuente fue también el reclamo de Domingo Cavallo, canciller en ese entonces todavía, que en reunión de gabinete dijo que hay gente que está pidiendo coimas. Bueno, la historia se repite. Entonces aparece Macri queriendo despegarse de este gobierno. ¿Escucharon, no? No es un chiste. Macri queriendo despegarse de un gobierno sospechado de coimas. Mauricio Macri, ¿de verdad? ¿Queriendo despegarse? Si es actor, no sé cómo no lo premiaron allá en el Martín Fierro, porque es el gran papel de su vida, queriendo ser algo honesto el tipo. Y aparece también otra vez, y en estos, el viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos. ¿Qué pasa con toda esta historia, no? Digo, en ese mar se está jugando también estos días y la suerte del gobierno de Javier Milei. Sí. Sí, y al mismo tiempo, bueno, Jorge Macri, que también se viene instalando. Yo creo que el PRO sabe que de alguna manera ellos siguen siendo los dueños de los cuadros políticos técnicos de que la se puso derecha. Un poquito más pacho que de costumbre, Sí, Jorge sí. Macri, porque está instalando un sistema de represión y policíaco en la ciudad tremendo. Hoy vamos a tremendo, contar con un informe que al respecto. afecta mucho a los migrantes, a los que andan buscando policíacamente por toda la ciudad, y a toda persona cuyo aspecto físico pueda resultar parecido al de un migrante. Me parece que hay hasta un toque racista ahí, de una represión y Sí, racista, xenófobo, claro. una xenofobia bastante fuerte, ¿no? Y cuidar la ciudad
supuestamente brillante, la Ujú. ciudad más linda del mundo. La verdad que la basura Ujú. está bastante mal recolectada, ¿no? En Buenos Y Aires. pensando también en la interna del gobierno nacional, si ellos van midiendo que la mano viene complicada, que los números no cierran, que las encuestas no les están dando, empieza también a ponerse un poco nerviosos y quién va a ser la continuidad de este proyecto La Libertad Avanza, quién es el que puede llegar a aparecer como el que se salva un poquito más y represente el caudal de votos que le quede. Se lo vio muy nervioso al presidente Javier Milei en esta última semana. En un rato vamos a compartir sobre el final del programa, como habitualmente lo hacemos, el momento vergüenza de la semana, pero algo, por supuesto, podemos adelantar. Tiene que ver con la maratón de entrevistas que dio el jueves pasado, el día que se conoció el dato de la inflación de abril. Una inflación que no para de subir, porque hay que decirlo de otra manera. También la batalla por la comprensión de la realidad tiene que ver con cómo nombramos a las cosas. Una batalla semántica es una batalla política, en definitiva. Decir, bajó la inflación, no es cierto. No es cierto. Subió menos que el mes pasado, es la manera correcta. Ujú. La fórmula parece un poco compleja, pero no bajó. Vos tenías marzo la inflación en 100, suponete. Te sube ese mes 3,4%. Ya está el índice ese en 103,4. En abril te sube 2,6. No es que está menos del 100, está 2,6 del 103,4. O sea, sigue subiendo. Y las perspectivas son delicadas en ese rubro porque hay una afectación a la Argentina de la inflación global que se produce a partir de la agresión norteamericana contra la República Islámica de Irán. Entonces la escasez de petróleo, la interrupción de la cadena de suministros y toda una serie de dificultades que generan el encarecimiento de todos los precios en todo el mundo a nivel global y que se suma a la tradicional inflación de la Argentina. O sea que yo creo que Milei está condenado a que no va a poder con sus políticas y con su plan económico contener ese mal histórico de este país. Y en la macro, eso en la macro global. Y en la micro cotidiana, el Instituto de Estudios Sociales, Económicos y Políticos de la Facultad de Económicas de la UBA publicó en las últimas horas un informe en donde midieron la canasta de servicios. Ujú. Esto incluye luz, gas, teléfonos, Transporte. transporte. Atención con esto. ¿Saben cuánto aumentó en abril? 17,1%. 17%, vamos a redondear. El transporte en general. Esa canasta de servicios. Claro. 17% abril con respecto a marzo. ¿Y el salario? No, olvídate. Ah. No, y aparte de salarios bajos, que son el 85% de los salarios, esa canasta tiene un impacto muy superior a los salarios altos. Claro. ¿Y el bono de los jubilados? 70.000 pesos desde diciembre, Inexistente. desde noviembre de 2023. Que lo había Serían dejado- Ah. 2 pizzas, diría Prat Gay, el Sí. bono Sí, de los más o jubilados. menos, algo así. Dos pisos. Entonces digo, ahí hay un tema. Yo Creo hace que unos no días, sé si llega. A esta hora hablar de pizza tampoco. Claro. Hace unos días recordaba Por favor. la consigna del estallido de Chile 2019, que era, no son 30 pesos, son 30 años. Sí. Ojo con esto también, porque la historia y sus costaditos impredecibles hace que las consignas surjan sobre la base de la resistencia cotidiana, sin que salga esto a veces de un laboratorio muy planificado, muy elaborado, y Ujú. eso es lo que hay que tratar de entender. Hay que tratar de anticipar desde la política, desde los que miramos la realidad, desde el periodismo, desde el pensamiento, desde la militancia, desde todos los lugares. Ese termómetro que por supuesto el gobierno no lo está teniendo porque no les interesa, porque además todos son bastante brutos y demás. Pero esa consigna es un reflejo, ¿eh? No eran 30 pesos de aumento del metro, como le llaman ellos al subte. Eran 30 años de frustraciones, 30 años de un sistema binominal que se había abierto un poquitito en los últimos años, pero que tampoco alcanzaba, 30 años de la educación arancelada, 30 años de la salud complicada, de un país con un escalón para unos muy pocos y el resto con la mirada afuera. Digo, ese es el modelo chileno. Entonces acá no va a ser exactamente igual, pero puede saltar por el lado del transporte, puede saltar con el lado de las oficinas, cada vez menos, bueno, ya ni siquiera tienen oficinas reales, de las empresas de gas o de luz,
De hecho, se viene un aumento de transporte, aumento de tren. 90%. Se vino y se viene Sí, otro. sí. Yo sé, el Se tren viene otro. aumentó el lunes y va a aumentar 90% en los próximos 5 meses. Ujú. El lunes el mínimo del tren pasó de 280 a 310. Y al cabo de 5 meses, comenzando desde mayo, de los 280 va a costar más de 500 pesos Frente a el un tren. escenario similar, incluso es un inicio lo que está pasando en Bolivia en torno de un plan de ajuste que recién está en el inicio, pero la Central Obrera Boliviana no es lo mismo que la CGT de la Argentina. La Central Obrera Boliviana en este momento está encabezando una verdadera rebelión popular a tal punto que el presidente no se sabe dónde está. El presidente, que se llama Paz, pero que produjo una violencia Total. social tremenda, y está encontrando en el pueblo boliviano y en la Central Sí. Obrera al frente una respuesta, cosa que aquí hay una cierta, no diría, sí, diría complicidad en no responder como corresponde a la agresión económica y social que está sufriendo gran parte de nuestro pueblo, creo que la mayoría. Tenemos un informe también sobre lo de Bolivia. Lo pedís, lo tenés, primero. Segundo, quiero que sea justo con la CGT. La CGT, cuando subió Milei al gobierno, abrió una cuenta de Twitter. No tenía cuenta de Twitter antes. Ah, bueno. Entonces, bueno, Reconozcamos los pasos Los combativos de la dirigencia de la CGT. Y también De ese momento, ¿no? Que perdón, tenía un triunvirato distinto al de ahora. y también convocó Vos unos, sabés que no tenían cuenta de X hasta ese convocó momento. unos paros. Sí. Convocó unos paros. Una sí, movilización y importante alguien hubo. que presume de ser Ujú. la principal lideresa de la oposición dijo: esos paros me parecen inoportunos. A pesar de lo cual la pusieron presa igual, que es absolutamente injusto que esté presa, que debe ser liberada, como Julio De Vido, como Milagro Sala, pero dijo eso, ¿no? Estos paros son inoportunos. Y la CGT dejó de convocar paros y movilizaciones, salvo una vez cada tanto, bueno, porque si no le dicen poné la fecha Claro. y se complica más. Bueno, parte de la tensión que hay, que todavía no tiene olor a ruptura, con el FRESU, que Claro. sigue sumando gremios, Sí, hay sí. que decir que cada Y semana, con un además programa bastante interesante. sí, y además de una recorrida que nosotros habíamos anticipado acá, están haciendo ya por varios lugares, estuvieron en Mendoza hace un par de días, y siguen sumando gremios. Algunos de los gremios que están ahí plantean un paro general por tiempo indeterminado, Sí, sí, como el aceitero. como el de aceiteros, así. Acá lo dijo a fin Y de habla año de cuando lucha de hablamos con él. clases. Claro, entonces digo, ese es el punto también. Cuando mirás Bolivia y mirás la Argentina y comparás los espejos, Ujú. a ver, un paro por tiempo determinado o un paro extenso es un mecanismo que tenga un dirigente criado en la Unión Soviética en 1922. Es un camino que tiene, digo, para desmitificar esta historia, ¿no? Es un camino que han tomado las centrales obreras de Francia, de Alemania, y no en el 30. Ujú. Ahora, el año pasado, el anteaño, en Alemania hace unos días, un par de años estuvieron no sé cuántos días de huelga los conductores de tren que ganan 3.000 euros por Sí, mes. sí. Y más cerca de donde surgió Lula. Sí, lo que Entonces pasa digo- es que el paro te ubica, no digo un piso, pero un punto de inflexión. Sí, cuando hacen el paro, evidentemente lo que tienen que demostrar es hasta dónde tienen la decisión política de llevar la lucha reivindicativa. Ahora, que yo sepa, nadie le puso a Cristian Jerónimo, a Octavio Argüello y a Jorge Sola un arma en la cabeza para que sean dirigentes de la CGT. Creo que No. Están ahí por voluntad creo propia, que ¿eh? Pablo Mercau es uno de los pocos que recuerda el nombre de los triunviros Del- actuales sí, de tal la cual. CGT. Que yo Jerónimo todavía del no me lo sindicato Que del no sabía. vidrio. están como ahí en las sombras. Octavio Argüello de Camioneros y Jorge Sola del Sindicato del Ujú. Seguro. Claro, uno dice sola y dije que pusieron una compañera en el triunvirato, No. sería un hecho revolucionario. Claro, No, es Hubo el una apellido, sola, es hubo el una apellido sola del compañera y era del- Susana Rueda del Sindicato de Sanidad hace más de 20 años. Claro. Que no hay una mujer en la conducción de la CGT. Ahora casi había ¿viste? El casi también hay que valorarlo. Casi ponen a una, pero no se dio. Sí, ley Siguen de siendo judiciales. ¿Eh? Sí, ley de judiciales. Maya Volkovitsky iba a ser
judiciales, pero del lado de Piumato, la segunda de Piumato. Claro. Ella sonaba para el Porque triunvirato. Sigley es de una línea más combativa en el Exacto. Poder Judicial. Entonces digo, nadie los obligó a estos muchachos del triunvirato, ¿no? De muchachos me parece como si fuera uno Jorge Asís, ¿no? o Carlos Pagni, que hablan de esa forma, pero nadie los obligó a estar ahí. Entonces digo, esto que dice Solana está bárbaro, es decir, fantástico, es un paso, un plan de lucha. Y después hay que sostenerla. ¿Para qué saliste a la cancha? Claro. ¿Para qué saliste a la cancha? Y después retrocedieron. Eso de convocar a la lucha y al día siguiente empezar a negociar es la tradición argentina. Salvo que te carpeteen, ¿viste? Porque... También todo es posible. Y te pregunten, che, los autos del estacionamiento en Parque Norte cuando hacen reuniones, ¿a nombre de quién están? Vean la carpeta de ¿Cuántas Pablo multas Mercado. tienen? Las empresas proveedoras de servicios de las obras sociales, ¿a nombre de quién están? Y así. Entonces digo, también hay que ser y parecer, ¿no? Claro. Che, son 20:34 en toda la República Argentina, Mirá. incluyendo la Antártida El Argentina. tiempo pasa. El tiempo ha pasado, se nos ha consumido un cuarto del programa, es casi como un cuarto de helado. Con este frío, igual juega un cuarto de helado, ¿no? Hay gente que Siempre. come helado todo el año, tapadito. Siempre. Viendo alguna serie, ¿están viendo algo? Después nos contamos si están viendo alguna. O el Charlotte que tiene chocolate caliente. O el Charlotte. Ujú. Sos un tipo grande ya, ¿no? Y sí. Y Don Pedro Y también. veía las películas de Charlie Chaplin. Por eso el Charlotte. Yo debo confesar de que he estado viendo Grogu. Perdón, pero mi alma de niña todavía con Star Wars me puede. ¿Sabes que no vi ninguna de esas? Después me tenés que contar. Después Porque le pregunté a cuento. mi hijo el otro día y le dije, tenemos que verla porque quedo afuera de muchas conversaciones. de Star Claro. Wars, porque aparte son un montón y yo sé que Es hicieron fantástico. unas primeras, unas después. Yo soy de la época de Cisco Kid y la patrulla del camino. Ah, mira. Che, vamos a hacer, esto es la apertura de Informe de Pájaros, estamos en el 11 26 99 95 74 hasta las 22. Nos encuentran también en @Radio con Aguante, en @Informe de Pájaros. Suscríbanse al canal de YouTube, está acá abajo para hacerlo, activen la campanita, las notificaciones para compartir los contenidos de este programa y del resto de las propuestas que tiene la emisora. Ahora hacemos, después de esta presentación, un pequeño separador y cuando venimos nos vamos a meter directamente en el tema de la Marcha Federal de Salud, uno de los ejes tal vez centrales de los últimos 2 años en Argentina, ¿no? Educación, salud, bueno, mañana hay una marcha importante, convocatoria en todo el país, vamos a ver de qué se trata. A la bronca. Hace la radio. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Informe de Pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. Este miércoles 20 de mayo en toda la República Argentina se va a realizar una actividad conjunta en distintos lugares del país denominada Marcha Federal por la Salud. Obviamente tiene algún tipo de epicentro en Buenos Aires, pero nos corremos un poquito de la geografía del porteñocentrismo, como corresponde. Como corresponde. Por eso decimos una serie de actividades, no es una única marcha, más allá de que se la presente de esa manera. Y nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, nos está escuchando Florencia Dávar, es médica clínica con especialización en cardiología, es integrante del Partido Comunista de la provincia de Córdoba, es también
miembro de la Mesa en Defensa del Derecho a la Salud de la CTA de los Trabajadores, además de su actividad docente. ¿Cómo está Flor? Pablo Mercado, Jorge Craines y Solana López de este lado te saludamos. Bueno, buenas noches, Pablo, Jorge, Solana. Un gusto escucharnos de nuevo. Bueno, gracias. Todo bien, Gracias. todo bien por acá. Viajamos a la provincia por cantidad de razones, algunas las expresamos recién en la presentación, pero tienen que ver con esta jornada de mañana, cómo la estás viendo y particularmente además ayudarnos con tu presencia allí en la provincia para ver como cronista, como nuestros ojos, qué va a pasar también allí en la ciudad. Bien, bueno, mañana justamente como comentabas recién, se va a hacer una movilización a nivel nacional con distintas formas. Hay una marcha que va a ser cuantitativamente más grande en Buenos Aires, pero bueno, en distintas provincias también vamos a estar realizando acciones. En Córdoba vamos a hacer una concentración con volanteada, con intervenciones callejeras, justamente para, bueno, protestar por la situación gravísima que está atravesando la salud pública argentina y para exigir el presupuesto urgente para cubrir la diversidad de programas, insumos, servicios que ha recortado este gobierno realmente criminal contra nuestro pueblo. Hemos tenido varias noticias porque parece que el ajuste es infinito. Realmente cada día nos sorprendemos más con cada una de los recortes que vienen haciendo. El último fue de 1/7 del presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2026. Eso implica, digamos, está golpeando programas sumamente sensibles, como por ejemplo el programa Remediar, que anunciaron su cierre. No explícitamente como el cierre, pero sí una gran modificación que implica prácticamente dejar sin atención, sin medicamentos, a 20 millones de argentinos y de argentinas que acceden a medicamentos gratuitos del 90% de las enfermedades prevalentes gracias al Remediar. El Remediar es un programa que tiene ya 24 años, que ha sido tremendamente exitoso a la hora de lograr igualdad y acceso a los medicamentos más utilizados para la mayoría de las patologías y pilar del sistema de atención primaria de la salud. Hoy el recorte pasa de 79 a 3 medicamentos, es lo que anunció el Ministerio de Salud, obviando, bueno, básicamente la mayoría de las patologías. Y así como se ajustó en el Remediar, son distintos los programas que vienen ajustando de salud sexual y reproductiva, de enfermedades de transmisión sexual, de tuberculosis, de HIV, del tratamiento del cáncer. Bueno, en discapacidad es uno de los reclamos que mayor insistencia viene teniendo en el último tiempo, que realmente no se entiende, o sí se entiende de dónde viene, pero la insistencia del ministro de Salud en asfixiar el sector de discapacidad, en asfixiar a los que más sufren, porque de algún modo están liquidando el sistema de cuidados en discapacidad, están empecinados en no aplicar la ley que el Congreso aprobó, están empecinados en garantizarle también los negocios a los mismos sectores de la salud privada que el ministro Lugones, a donde el ministro Lugones responde, ¿no? Por citar algunos puntos respecto a esta nueva reforma que intenta, este nuevo proyecto de ley respecto a discapacidad. No sé si están un poco al tanto de que no solo no se cumple con la ley, sino que han mandado un nuevo proyecto el mes pasado, que, entre otras cosas, que busca acabar con el nomenclador único, que el nomenclador único era una herramienta, es una herramienta del Estado para establecer los precios de las distintas prestaciones. Eso es lo que pagan las prepagas y las obras sociales, y el Estado se hace cargo de pagarle al resto de personas que no tienen ningún tipo de cobertura.
bueno, buscan terminar con este nomenclador, que era un gran problema para las prepagas, que el Estado le diga cuánto tiene que pagar por cada una de las prestaciones. Entonces ahí hay una política que está completamente destinada a los sectores, digamos, que se dedican al lucro en la salud. Pide un reempadronamiento obligatorio, que ya lo vimos, este intento de reempadronar a todas las personas que tienen certificado único de discapacidad, dudando de esos certificados, un reempadronamiento obligatorio que, si no se cumple en 90 días, quedan automáticamente excluidos de la cobertura. Que vuelve a ser una persecución, así, ¿no? ¿Cómo está, Flor? Buenas noches, Solana te habla. Hola, Solana. Que vuelve a ser estás? nuevamente una persecución como la que ya vimos, a niveles terribles, hasta de burla a quien necesitaban ese tipo de cobertura, ¿no? Sí, la verdad que es un nivel de inhumanidad terrible, de crueldad, que bueno, es difícil de comprender si uno se para en los zapatos de una familia que se tiene que hacer cargo de una persona que sufre distintos problemas de salud, que tiene discapacidad. Y esta crueldad, digo, se va multiplicando en este proyecto, por una de las cosas, por ejemplo, es recortar el haber mínimo para las personas con discapacidad y hacerlo completamente incompatible con cualquier tipo de trabajo registrado que pueden llevar adelante. Entonces, en esta situación económica terrible por la que estamos atravesando, condicionar a alguien a no trabajar para cobrar el certificado único de discapacidad es un montón. Y así, digo, vamos a vuelo por un montón de recortes, bueno, en el PAMI, que bueno, ya más o menos conocemos la situación en la que están los jubilados en nuestro país. Agregaría los hospitales universitarios de Florencia. Exactamente, los hospitales universitarios. Puntualmente con el tema de los jubilados, el recorte de la cobertura 100% de los medicamentos ha sido un impacto terrible. Realmente el límite a las coberturas de prácticas por mes, digamos, se ha ido empobreciendo el nivel de prestaciones de PAMI, con un pago máximo de los médicos, prestadores de PAMI, a los distintos profesionales que responden a PAMI, que obviamente hace que migren a otros lugares en búsqueda de un mejor laburo, porque la contracara también de esto es la precarización laboral en todo el sistema de salud que se está generalizando, y la absorción por parte de los hospitales públicos de todos los caídos en las obras sociales. ¿Sí? Las obras sociales o tienen caídos o no tienen caídos, pero no cubren con el 80% del programa médico obligatorio que tienen que cubrir obligadamente, como redundando un poco en la expresión. Flor, estás describiendo una tragedia nacional. Estás describiendo una situación que afecta directamente la salud, la vida de una enorme masa de nuestra población, donde tal vez los más afectados directas son los jubilados, las jubiladas, pero que abarca una porción grandísima de nuestro pueblo, un deterioro de la salud pública pocas veces visto en la Argentina. La verdad que sí, la verdad que es alarmante, la verdad que necesitamos frenarlo urgentemente. A las claras está cuáles son las prioridades de este gobierno, porque los únicos beneficiados con este modelo siguen siendo los mismos sectores concentrados de la economía. Las expresiones del ministro de Salud hace un tiempo que decía que los jubilados, los mayores de 80 años, significaban una carga para el PAMI. Y es así como valoran al pueblo. La directora del Fondo Monetario Internacional había dicho lo mismo. Había dicho, claro, que las personas viven demasiado tiempo. Sí, que sobraban. Sí. Exactamente. Es una cultura del descarte, porque buscan por todos lados achicar el Estado. Y respecto a las niñeces y a las adolescencias, escuchaba recientemente a Milei hablar de la baja en la natalidad.
Sí. ¿Viste? Y ellos intentan mezclar todo, confundir y finalmente no se puede hacer ninguna percepción crítica. Decía que la baja de la natalidad había sido por la legalización del aborto. Sí, ahora han empezado nuevamente a golpear la ley de aborto. Y te quería hacer una consulta. ¿Qué está pensando la mesa de defensa de la salud y la CTA en relación a, bueno, cuál es el plan de aquí en más, además de la movilización de mañana? Sí, en primera instancia es solidaridad completamente con, por un lado, con los trabajadores de la salud y los prestadores de discapacidad que vienen estando precarizados absolutamente, solidaridad con los jubilados y las jubiladas que en Córdoba mantienen una lucha heroica, movilizándose todos los miércoles. Estas concentraciones que por ahí vemos que en la tele suceden en Buenos Aires, también suceden en otras provincias, y acá en Córdoba la verdad que es admirable y es una llama que permanece encendida de resistencia y de lucha, ejemplo para el resto de espacios que muchos de ellos fueron jóvenes del Cordobazo, ¿no? Los jubilados que van los miércoles. Exactamente. Sí. Con un espíritu a veces más joven que otros, jóvenes. Setentistas. Exactamente. Aunque el Cordobazo fue en el 69. Sí, son sesentistas, setentistas. Las vísperas. Solidaridad, sí. Concientización y bueno, y un espíritu de lucha puntualmente, de reclamo, de poner en agenda que la salud es un derecho, que la salud tiene que ser una prioridad para nuestro Estado y que, bueno, es urgente que justamente esto, que el pueblo salga en defensa de un derecho tan básico como es la salud y la vida. Flor, te quería preguntar puntualmente porque vos describías de entrada con el ejemplo del plan Remediar, ¿no? Este proceso salvaje de ajuste, sí. Y decías que fue creado hace 24 años. Claro, es la salida a la crisis de 2001-2002, de alguna manera la respuesta del gobierno, inclusive creo que era todavía el gobierno de Duhalde cuando fue creado esto, a lo que había sido el desguace del sistema de salud nacional en los 90, como ocurrió con la educación y demás. Hoy, por ejemplo, con este panorama, porque está claro que el deterioro es estructural en la Argentina también, y ya no es el panorama de comienzo de los 90, es bastante más grave la situación. ¿Qué pasa con las provincias y con los municipios? Que si el gobierno, sé que son bastante brutos, ¿no? Y esto ni siquiera lo saben, si el gobierno fuera un poco más hábil diría, no, la salud es un tema de las provincias y hasta de los municipios. Pero ¿qué pasa concretamente en las provincias y en los municipios? De hecho, con el desfinanciamiento que han generado en la salud, porque han dejado de otorgarle partidas a las provincias y por ende también a los municipios, es una concepción que tienen, que las provincias se tienen que hacer cargo, y de hecho es lo que está sucediendo en los hospitales públicos de toda la Argentina. Si analizamos de dónde provienen los pacientes internados, casi la mitad de los internados son pacientes con obra social. O sea, que no deberían tener prioridad para atenderse en el sector público, pero que sus obras sociales no, o prepagas o PAMI no les cubren la prestación que están obligados a hacerlo. Y termina siendo un sistema público completamente sobrecargado. No nos olvidemos que estamos en vísperas del invierno, donde florecen las enfermedades respiratorias, y donde la ocupación de camas suele ser el 100%. Entonces, esa es la concepción. Y bueno, está clarísimo que los municipios con menos ingresos son los que van a estar más golpeados, y las provincias con menos ingresos son las que van a estar más golpeadas. No, está claro que hay una mirada integral, claro, hay que tener una mirada integral, no se puede analizar solamente desde la salud. Vos lo estás poniendo todos los elementos y me parece el mecanismo para entender de qué se trata de esto, ¿no? Y poco lo que te preguntaba Sol, y vos le decías, bueno, cómo salir de esta historia, ¿no? Porque ustedes además tienen una provincia, concretamente Córdoba, estamos hablando con Flor Dávar, que está en la provincia de Córdoba, con un gobernador que ha tenido hasta ahora gestos, vamos a decirlo, ambivalentes para con el gobierno nacional, ¿no? Así es. Digamos, Córdoba fue clave para que salga la ley bases, por ejemplo, para el marco legal de este gobierno ha sido fundamental.
y demás leyes. Sí, la reforma laboral. Pero digo, claro, puntualmente en cuestiones tan sensibles, buscan poner parches, puntualmente respecto a lo de salud, respecto a los medicamentos, respecto a discapacidad. De alguna manera protestan, se terminan haciendo cargo de las prestaciones básicas, pero está clarísimo que no alcanza. No alcanza porque estructuralmente el sistema de salud argentino está desguazado y se está desguazando. Estructuralmente se le ha dado vía libre a las farmacéuticas para que pongan los precios que quieran a los medicamentos, a las obras sociales para que pongan las cuotas que quieran. Eso está liberado, de hecho, y fue algo que políticamente apoyaron. El tema es que ahora estamos viviendo las consecuencias y sí, mientras tanto se están dedicando a poner parches, que es lo mínimo que pueden hacer, pero realmente yo creo que es algo que definitivamente no alcanza, porque las consecuencias que charlábamos recién también se están viendo en nuestra provincia. Personas que dejan el tratamiento crónico porque no lo pueden pagar, jubilados que eligen entre comprar comida, comprar morfi, a comprar medicamentos, y claramente sus enfermedades crónicas se descompensan, teniendo que acudir a una internación por eso. O sea, no es que sacando los medicamentos abaratas el costo en salud, sino que se termina encareciendo. Menos del 50% de los pibes vacunados. O sea, eso en un país como el nuestro, que ha sido ejemplo en inmunización y en erradicar enfermedades que deberían estar erradicadas o por lo menos súper controladas, es inaceptable. Hoy tenemos brotes de sarampión, brotes de coqueluche, niños muertos por tos convulsa, por coqueluche, que realmente no es aceptable que esto pueda suceder con enfermedades que son completamente prevenibles. Flor, te queremos agradecer este rato de charla en la previa de lo que va a ser la Jornada Nacional por la Salud Pública, también llamada Marcha Federal por la Salud Pública, epicentro, decías, cuantitativo por la extensión, por supuesto, en Buenos Aires, pero con réplicas en todo el país, y por supuesto en Córdoba con una movilización importante también que tendrá lugar mañana. Así que con todo este panorama nos has dejado también claro por dónde va la cosa. Estaremos atentos a la jornada y por supuesto a seguir pensando estas cuestiones que con tu ayuda son mucho más sencillas de entender, para ver por dónde sigue la cosa. Así que estamos en contacto y hablaremos en breve, si te parece. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio y bueno, nada, ojalá mañana seamos miles en las calles y sea público y se haga eco por toda la Argentina de este reclamo. Abrazo grande, que termines bien la jornada. Un gran abrazo, igualmente. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Mencionábamos hace un ratito con Jorge Craines y Solana López lo que ocurrió el jueves pasado, en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares, en las llamadas villas de la ciudad de Buenos Aires. Un operativo descomunal. Yo creo que a esta altura estamos todos enterados, no voy a repasar los datos. Cinematográfico. 1.500 efectivos, un despliegue de cámaras, de drones, de un helicóptero, una cosa como... Nos hizo acordar, claro, nos quedó un poco atrás en el tiempo, que pasó este año, a lo que ocurrió en Río de Janeiro. No, el año pasado. Claro, sí, lo comparaban, de hecho, muchos lo comparaban con lo que había ocurrido en las favelas. Hay una modalidad que se repitió, ¿no? A otra escala, por supuesto. El resultado fue absolutamente exiguo. Agarraron a algunos pibitos vendedores, ya la mayoría están libres, no mucho más que eso, y hoy no habla nadie. Nos interesa retomarlo el tema por lo que implica en términos de potencialidad, porque se trata de esto, no solo lo que ocurrió allí con esa violencia, sino la de la potencialidad represiva que esto viene a mostrar. Claramente fue una demostración de fuerza en la política
y en lo real. En la política, vos lo decías hace un rato, ¿no? Y vos también creo, Jorge Macri, a ver quién es más facho, ¿no? Peleándose con Bullrich y llegando ahí a un nivel. De hecho, con Bullrich ha tenido un cruce tuitero por los subtes. Una cosa que si una dijo una cosa, la otra, y él le responde a un video que hace Patricia Bullrich desde Santiago de Chile. Bueno, en el medio de todo eso aparece el operativo Tormenta Negra. Un festín para semiólogos, para psicólogos, para todo el mundo. Sería bueno saber el costo de ese operativo, ¿no? Cuando dicen que no hay plata. Bueno, ¿lo querés calcular con nosotros? A ver de qué se trató. Lo miramos. Informe Tormenta Negra, a la vuelta el breve debate que vamos a tener nosotros sobre lo que vamos a compartir ahora y después un pequeño fragmento de alguien que le respondió, sin nombrarlo, pero directamente al jefe de gobierno Jorge Macri. ¿Se escuchó lo que dijo? Sí, que viven en los country los narcos, no en las villas. Están trasladando a uno de los detenidos, 2 investigaciones, pero déjame... ¿Por qué? Porque es un padre de familia. Tantos niños viendo cómo se los llevan presos. Lo sacan en canales de televisión, ¿le parece justo? ¿Pero qué le dijeron? ¿Qué contexto lo Lo llevan porque no tiene documento en mano. Vive acá, 2 cuadras. No pueden ser tan malditos. Nosotros ingresar a la casa le pidieron... Necesitamos comer, necesitamos tener nuestra casa. No pueden ser tan malos, tan hijos de puta. ¿Era usted de familiar de...? Así. Es mi primo. Tiene sus hijos y está también ahí. Porque no tenía el documento encima. ¿Entraron a la casa de él? No, lo agarraron acá en la esquina. Una vergüenza, dicen los vecinos, Darío, una vergüenza. ¿Y huevo, Darío? Pero estábamos esperando algún resultado. Esta cantidad de efectivos, mientras, claro, en el medio del barrio, las actividades, los chicos jugando, por ejemplo, al fútbol femenino en una de las canchas que hemos venido muchas veces también a contar las actividades sociales, ¿no?, del barrio, donde muchos de los vecinos, por supuesto, tienen sus actividades recreativas. Claro, el contraste de lo que por ahora nos resulta inexplicable. Seguí, Ani. Un búnker encontraron, eso es lo que nos dicen. Acá vive gente trabajadora. Bueno, claro, esto es lo que nos dice la gente de que llegamos. Los vecinos están enojadísimos. Se pone tenso. Caminaron tanto tiempo para llegar a este lugar y marcarlo así con una cruz roja. Es para allá, parece que no es este lugar. Se confundieron. Volvemos para atrás. Bueno, ¿cómo anda? Ahora, este búnker ya lo habían clausurado. ¿Por qué volvieron a este mismo lugar? Porque se clausuró, es parte del trabajo que veníamos haciendo, de trabajo para poder operar acá en la villa. Lo clausuramos antes para poder venir tranquilos ahora. Gracias, muchas gracias. Porque ya el operativo ya se hizo, como yo les decía, ¿no? Ya está, ya se volvió. Y acá... Sí, realmente llamó la atención, ¿no?, toda esta caminata para solo identificar con un aerosol rojo un búnker narco que ya había sido clausurado el sábado pasado. Llama la atención. No ¿Es un funcionario, Ani? Este lugar ya estaba... ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué lo están marcando de esta manera? ¿Cuál es su nombre? Horacio Jiménez. Horacio Jiménez, ¿de qué dependencia? Soy el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La noche de los cristales rotos en Berlín, 1933. prolegómenos del nazismo. Así es. Las casas de los judíos y de otras personas que se confrontaban con Hitler
eran marcadas. A mí me hizo acordar eso. No con aerosol, pero con pintura. Tal cual. Para después venir y atentar o llamar a la gente a que rompa los vidrios o ataque. Esto es de las peores puestas en escena que hemos visto, que no fue la primera, por cierto, y ha pasado lo mismo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el ministro Javier Alonso medio que defendió este operativo diciendo que ellos habían hecho... El de la provincia. De la provincia, algo parecido en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Y Sergio Berni tenía este tipo de cosas. Y en la época de Vidal y Ritondo hacían lo mismo, iban con las cámaras, tiraban un búnker. El problema de esta gente, vos preguntaste cuánto le salió carísimo. Esto le salió carísimo. Es lo mediático. El compilado al final mostraba imágenes de Telenoche, de TN, del Nación Más, del noticiero de Telefe en vivo. Ninguno avalaba, porque es imposible avalar. Es más, no conocían al ministro de Seguridad, que había sido jefe de la policía de la ciudad antes, Horacio Jiménez. Los cronistas no lo conocían. Digo, muy mal hecho esto, realmente muy mal hecho. Y además, en términos prácticos, no te deja absolutamente ningún resultado positivo. No, el único objetivo es generar terror. La verdad que, bueno, en mi caso que trabajo en una de las villas que fue afectada, como trabajadora de una defensoría de niñez, el impacto en las familias es tremendo, porque el objetivo es generar terror en una población que ya está vulnerable y vulnerada en un montón de derechos en su vida cotidianas. Esto que afirmaba una de las vecinas, que les impiden trabajar, es tal cual, porque los vendedores ambulantes los viven persiguiendo en las calles y claramente, bueno, es el discurso digamos, xenófobo, racista, clasista, tiene todos los componentes de una brutalidad tremenda, que lo que intenta es como mostrarse como la alternativa de la requete contra ultraderecha en nuestro país. Fíjate, vincular esto con lo que decía hace un ratito Flor desde Córdoba, como médica y como dirigente del movimiento de la salud en Córdoba. La agresión que están sufriendo desde el punto de vista de la privación de elementos para la salud pública. Ahora, en ese lugar seguramente hay gente que está sufriendo eso, la falta del medicamento, de la atención médica, etcétera, etcétera. Y encima le caen con este operativo. De manera que es una cuestión clasista, antipopular, definida, y una competencia con Milei y con Bullrich, a ver quién es más pacho. Volvemos a usar esas dos sílabas, para competir por ese, tal vez por ese electorado, a ver quién Cuando Jorge Bergoglio era papa, conocido como el Papa Francisco, nombró en reemplazo de Mario Poli, quien a su vez lo había reemplazado él al frente del Arzobispado de Buenos Aires, a Jorge García Cuerva. Es el arzobispo de Buenos Aires hoy, tipo de 58 años, bastante joven, y fue el encargado, entre tantos otros, elegimos este recorte, porque tiene una imagen muy potente, lo que vamos a compartir ahora, fue el encargado de responderle, sin nombrarlo, a Jorge Macri. Habla Jorge García Cuerva, así cerramos este breve informe de el operativo Tormenta Negra en la ciudad de Buenos Aires, con la respuesta de García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, y presten atención a quién está detrás, en la imagen del jefe de la Iglesia Católica en el área metropolitana de Buenos Aires, el padre Carlos Mujica. Ya salió mucho en los medios, pero creo que para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra, y hace rato, hace años, hace décadas que lo sufren nuestros barrios. Por eso en esta misa volvemos a pedir que se dé un nuevo amanecer, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario, comprometido, que tomando los ideales del padre Mujica se compromete en el hoy
y que sigue creyendo que el mejor camino para salir adelante es el del encuentro, el de la fraternidad, el del compromiso, el de la solidaridad, el de sentirnos en definitiva como somos familia de Dios. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Radio Con Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Fin de espacio publicitario. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. Segunda hora de Informe de Pájaros, 9 y 10 de la noche, en vivo en radioconaguante.com.ar y en la aplicación también, Jorge Creines. Bueno. Agitamos el debate, dijimos. Agitemos. Noche de pajarracos. Agitemos, sí. Me pidieron que esta columna de hoy gire sobre la cuestión internacional y la situación en el Asia Occidental. Nos decimos Medio Oriente porque es una mirada eurocéntrica. Exacto. ¿No? Estamos en el Asia Occidental, el mar Mediterráneo Oriental, la parte occidental del Asia, donde está la República Islámica de Irán, pero también Arabia Saudita, Jordania, Siria, el Estado de Israel, el pueblo palestino, que no tiene todavía su Estado nacional independiente, y otros países. Nos referimos a esta zona. Y nos queremos referir también a el país que atacó salvajemente a la República Islámica de Irán, empezando por una escuela de niñas, donde fallecieron más de 200 en ese brutal atentado, mostrando que ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de defender los intereses económicos y de subsistencia del sistema que pretenden los Estados Unidos. También quería hacer referencia a la situación de un león cuando está herido y se siente débil. Se pone más agresivo que nunca. Me parece que es una metáfora para describir la situación de los Estados Unidos en este momento. Ellos tienen una severa crisis económica, tienen la deuda externa más grande del mundo, han perdido la posición de primer productor mundial, ese lugar lo ha ocupado la República Popular China, han perdido el lugar también de primer exportador global, y hay en el mundo un proceso de desdolarización. Hay una crisis interna con alto desempleo y problemas de funcionamiento, una desindustrialización en los Estados Unidos, porque las corporaciones van a buscar salarios más baratos a diversos países del llamado tercer mundo, y por lo tanto en Estados Unidos el motor de la economía ya no es
la industria, sino que es el sector financiero. Pero también tiene mucho peso el sector petrolero, el sector de la energía y los tecnoempresarios, los nuevos ricos y poderosos que dominan las tecnologías de las comunicaciones, de la cibernética, en fin, y otras tecnologías modernas. Y por lo tanto, me parece que en su debilidad han buscado, en su desesperada búsqueda de tierras raras, por ejemplo, de minerales críticos para las nuevas industrias o los sistemas tecnocomunicacionales, hay una búsqueda desesperada de esos minerales estratégicos. Y por supuesto intentan copar el mercado internacional del petróleo, que todavía como combustible es el que motoriza, pone en marcha todo el sistema económico, industrial, de transportes, etc. Y entonces no se les ocurrió mejor cosa que atacar salvajemente a la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán estaba evidentemente preparada para esto. Tenían una táctica de guerra asimétrica, que es la guerra de defensa que utiliza un país más débil militarmente, utilizando otras frentes que no sean solamente el frente militar para hacer la defensa de sus intereses nacionales. En este sentido, han establecido el cierre del estrecho de Hormuz, que es un lugar del mundo en el Asia Occidental por donde pasa más del 20% de los buques cargueros de petróleo, los tanqueros petroleros. Esto genera una crisis mundial en el mercado del combustible, un aumento del precio, por lo tanto, y un fenómeno de inflación global que está afectando notablemente, más que nada, a la economía del occidente capitalista. Ese cierre del estrecho de Hormuz como estrategia de defensa no militar, y tiene también un componente militar, de garantizar la clausura de ese pequeño lugar de tránsito marítimo, está generando una agudización de la crisis capitalista a escala global. Esto lo están pagando los pueblos de Europa Occidental, el propio pueblo de Estados Unidos y todos los pueblos, como el argentino, que quedan sometidos a la estrategia general como la que, por ejemplo, en la Argentina lleva adelante, dependiendo de Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei. Y toda esta situación genera un disturbio en el proceso de las relaciones internacionales. Por otra parte, se registra un ataque a toda norma de derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las propias Naciones Unidas, a las cuales se están desfinanciando, se están retirando de los principales organismos de las Naciones Unidas, y a veces la gente echa la culpa, o determinado periodismo echa la culpa a las Naciones Unidas de problemas para su actuación, cuando en realidad la culpa debe ser hecha a aquellos que dentro de las Naciones Unidas bloquean y dificultan todo el accionar de este organismo internacional. Hay una desesperación porque el primer lugar económico en el mundo lo empieza a ejercer la República Popular China, y la República Popular China en estos días se ha transformado en un poco el centro del mundo. Donald Trump ha ido a Beijing, ha sido recibido con toda la pompa que corresponde, y un poquito más también, me parece, un poquito más de pompa de la que corresponde. Pero, sin embargo, ha tenido que reconocer el peso de la República Popular China, y ha tenido que reconocer aquello por lo que empezábamos esta columna, que es la debilidad de los Estados Unidos en este momento. Cuando él dice, sí, tengo que reconocer que Estados Unidos está más débil, esto fue por culpa del gobierno de Joe Biden. O sea, lo jugó en su interna en los Estados Unidos,
cuando tiene elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre y donde se juega mucho para no quedar como el Pato Rengo. Y entonces creo que hay que complejizar un poquito más el asunto. Puede tener su parte Joe Biden, pero acá hay un tema de crisis de la economía y del conjunto de la situación económica, social y política de los Estados Unidos y de los países que son aliados occidentales de los Estados, y no solamente occidentales, Japón también, algunos países del Asia Occidental que son aliados de ellos, en fin. De manera que estamos en una situación de turbulencia y resulta que ahora no solamente se registran las consecuencias de la reunión de Xi Jinping con Donald Trump, sino que también concurre a Beijing, a la capital de la República Popular China, Vladimir Putin, que es el presidente de la Federación de Rusia. Entonces, bueno, todos van a ese centro político, económico, tan importante como es la República Popular China. Esos dos países, la Federación de Rusia y la República Popular China, encabezan el proyecto BRICS, que fundaron Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, y al que se han incorporado diferentes países que están bregando por un modelo de relaciones internacionales justo, equitativo, democrático, cooperativo, solidario. Y están tratando de establecer un sistema financiero que no sea el sistema SWIFT, que es el que gobiernan desde Washington, desde Londres y desde otras capitales occidentales. Y ese proceso avanza de manera importante. Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña, está actuando como presidenta del Banco de los BRICS. Las economías de muchos países empiezan a interrelacionarse comercialmente prescindiendo del dólar. Esto debilita la moneda norteamericana y agudiza la crisis de los Estados Unidos y de los sectores del capitalismo occidental. O sea que esta guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel, el país que viene cometiendo el genocidio contra el pueblo de la Franja de Gaza y que ahora lo está extendiendo y que se está expandiendo ilegalmente sobre sus fronteras, me parece que está en este momento en una crisis muy, muy grave, ¿no? Por ejemplo, en Israel en este momento, por primera vez en su historia, hay una crisis de reclutamiento militar. Y tienen una crisis de arsenales, es decir, que han gastado demasiado de su armamento en la Franja de Gaza y en otros lugares donde están jugando un papel expansionista. Desde aquí nosotros lo que vemos es que es necesario terminar con estas actividades bélicas agresivas. Tal vez alguien pudo llegar a persuadir al equipo de Donald Trump en este sentido allí en la capital china, pero entendemos que esto hace a la esencia del capitalismo, a la esencia del imperialismo, este tipo de agresividad. Pero ¿qué sucede? Resulta que hay una encrucijada. El presupuesto militar gigantesco que tiene Estados Unidos, que ya llega casi al 25% del total del gasto público norteamericano, es, valga la redundancia, gasto público. Y ellos que son tan liberales hacen crecer el gasto público en el aspecto militar de una manera tremenda, y esto no condice con la debilidad de la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, o se mantienen como superpotencia con la guerra y mostrando su fuerza militar, y al mismo tiempo arruinan su economía, o bajan el presupuesto militar, normalizan su economía, pero dejan de ser superpotencia dominante global. Me parece que es apasionante seguir este fenómeno, y la resiliencia y la resistencia de la República Islámica de Irán, de sus fuerzas militares, de su pueblo, me parece que es notable, hay que valorarla mucho, y está jugando un papel muy
fuerte para ponerle freno a estas políticas del imperialismo a nivel global. Lo que da mucha pena es el seguidismo que Javier Milei, el canciller Kirchner y toda la gente que está gobernando la Argentina hace de las políticas de Donald Trump. Y cuando Donald Trump realiza una visita respetuosa en sus formas, por lo menos, a la República Popular China, aquí siguen vociferando en contra del comunismo y tratando de sacar a China de nuestro país. Pasa que la inteligencia también de China ha sido vincularse con los sectores económicos que tienen muchas ganancias con los negocios con la República Popular China, y hay una imposibilidad material de una ruptura de Argentina con el país que la República Popular China, que está gobernada por el Partido Comunista de China, sobre la base de un marxismo y un socialismo adecuado a las particularidades chinas, pero marxismo y socialismo al fin. De manera que el cuadro de la situación internacional está caracterizado por este conjunto de hechos, y analizarlo así me parece que hace comprender cada una de las noticias que van llegando a diario para darle un marco de comprensión a fenómenos tan tremendos como los que suceden en el día a día, y sorpresas tan grandes como el rol relativamente débil con el que ha llegado Donald Trump a sus visitas, en este caso a Beijing, la capital china. La columna de Jorge Craines con el panorama internacional, que nos ayuda a entender claramente el porqué de muchas cosas que están pasando acá, en la Argentina, en la política doméstica. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a presentar ahora la entrevista que hicimos en las últimas horas con Santiago Polop. Santiago es docente del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es filósofo y es doctor en Ciencias Políticas. ¿De qué hablamos con Santiago? Bueno, algo que él denomina la lógica de la disyunción y la implosión social. ¿Qué pasa con el ajuste en términos simbólicos? ¿Qué pasa con la natalidad y el suicidio? ¿Qué pasa con las angustias colectivas? ¿Qué pasa con los mecanismos que nos frenan, pero que al mismo tiempo son los que tenemos que pensar para salir de este tipo de crisis? Bueno, entrevista con Santiago Polop, la compartimos y después la comentamos. Vos hablás de una lógica de la disyunción, ¿no? Y la primera pregunta, Santiago, es en todo caso, ¿cómo opera como primera aproximación al fenómeno que estamos viviendo esa disyunción en este momento en la sociedad argentina? Sí, la lógica de la disyunción tiene que ver, por supuesto, con la institución de lo como gran ordenador social, digamos, ¿no? No es que siempre, por ahí a veces, no hay que... o intento no ser tan binario, no es que no vivimos en lógicas de O, sí, y que vivimos bajo otras perspectivas u otros gobiernos en lógicas de conjunción, que serían las lógicas del I o del CON, digamos, ¿no? Pero lo que sí podemos ver, digamos, ¿no?, en gobiernos con características como las que tenemos, o agendas como las que nos atraviesan, ¿no? Y que en todo caso representan nuestro gobierno nacional. Agendas, cuando digo agenda, digo la agenda de la ultraderecha, la agenda del neoliberalismo, la agenda de estos neofascismos. Son lógicas en las cuales la disyunción tiene un lugar preponderante, digamos, ¿no? Es decir, cuando Peter Thiel o Nick Land o Curtis Jarvin, digamos, ¿no?, explicitan, ¿no?, que la civilización, lo que ellos consideran civilización, es una oposición entre libertad o democracia, ¿sí? Cuando estas lógicas instituyen lo individual o lo común, ¿sí?, esa disyunción lo que supone es binarizar, ¿no?, o éxito o fracaso, digamos, ¿no?, como instituye más que nada el neoliberalismo, lo que estas lógicas instalan como formas de vida, básicamente, digamos, ¿no?, como ontologías, podríamos decir en términos un poco más filosóficos, son criterios respecto al ser
¿no? Y por oposición, digamos, ¿no? Al no ser. El éxito lo que es, ¿sí? De acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus presupuestos, a sus principios, lo que es aquello, digamos, ¿no? Que está tramado en base a un éxito instituido por una lógica de la mercancía, por la lógica del mercado. Aquello que es aquello, digamos, ¿no? Que libera en función, digamos, ¿no? De la apropiación individual del mundo, ¿sí? Y el no ser, es decir, la lógica de la disyunción, el o, ¿sí? Lo que fracasa, lo que pierde la democracia, digamos, ¿no? Serían como aquellos elementos que ralentizan al mercado o que obstaculizan el desarrollo, digamos, ¿no? Del individuo, o que, digamos, hacen fracasar lo que podría tener éxito. Por lo tanto, lo que queda, digamos, ¿no? Del otro lado de la institución forzada, de esta disyunción, de esta línea que abisma, podríamos decir, lo real, es tenido, digamos, ¿no? Por deficitario, por fracasado, por innecesario, ¿no? Por necesariamente debe ser excluido. Por lo tanto, lo que esto, en términos reales, digamos, ¿no? de la política práctica, lo que activa son lógicas y políticas públicas, ¿sí? O agendas, agendas de redes, agendas de los think tanks, de la derecha, etcétera, etcétera. Lo que sí, digamos, procura y va como acrecentando son prácticas cada vez más violentas de la exclusión de lo otro, y también prácticas, digamos, en las cuales el propio sujeto, ¿sí? Que es objeto negativo de esta disyunción, ¿sí? Es decir, este sujeto que queda del otro lado, digamos, abismado, es, por supuesto, ¿no? Receptor de estas violencias, digamos, ¿no? Estas violencias que lo excluyen, que lo separan, que lo cortan, digamos, ¿no? Del funcionamiento de un modelo, digamos, social en el cual, por supuesto, hay o está pensado para muy pocos o muy pocas. Históricamente hubo modelos de exclusión, vamos a limitarnos a la Argentina, pero podríamos hacerlo en cualquier país del mundo. Y recordaba, hace casi un cuarto de siglo, en el 2001, y la crisis pasó en todo el país esto, y el fenómeno de los saqueos, por ejemplo, derivó en que como modo de control de los barrios, de los territorios, se había desparramado, policía mediante, actores estatales mediante, la idea de vienen de otro barrio a saquearnos, ¿no? Entonces la gente ya se quedaba en su barrio. Y de esa manera, en parte, por lo menos en Buenos Aires y en otras grandes ciudades, desactivaban la protesta hacia la plaza o hacia los lugares de mayor concentración. Y el otro era un otro como nosotros, al igual que en este barrio, también excluido, también golpeado y castigado por la crisis de los 90, 2001. Hoy, ese tránsito, ¿no? del otro, digamos, esa crueldad de la que tanto se habla, ¿cómo la ves manifestada? Sí, claro. Yo creo que esta lógica de la disyunción de la que hablamos recién, lo que activa, digamos, no por decir, en términos de agenda o de políticas públicas, cuando es gobierno, como en el caso de nuestro país, es justamente, digamos, ¿no? el ordenamiento, o vamos a decirlo mejor, la destitución de la conjunción. ¿Qué significa, digamos, o cómo lo podemos pensar tal vez? La destitución de la conjunción significa romper todos los lazos o todos los criterios o todas las políticas que invitan o trabajan o han luchado justamente por la conjunción, digamos, ¿no? Por el y por el com. Podríamos pensar todas las políticas que los sectores populares, que los sectores del trabajo, que los sectores subalternizados, etcétera, etcétera, le hemos disputado, digamos, ¿no? Aquello que los tenía afiliados a privilegios, han sido políticas en las cuales la conjunción ha sido, digamos, no solamente el principio organizativo, sino el principio fundacional, digamos, ¿no? De los derechos o de los principios de posibilidad de un bienestar o un desarrollo, digamos, ¿no? Común, más igualitario, más armónico, más bienestarista, como le querramos decir, pero, digamos, el punto de partida ha sido la conjunción. Podemos pensar que en oposición, digamos, ¿no? Esta lógica de la disyunción lo que hace es un trabajo muy mentado, digamos, ¿no? Muy bruto también, por supuesto, pero sí muy, al mismo tiempo que bruto, sí muy específicamente arraigado, digamos, ¿no? En canibalizar, digamos, ¿no? En destituir aquello, digamos, ¿no? Que podemos pensar como lógica de conjunción. Y uno de los, creo, de los grandes políticas o de las formas políticas de este tiempo, diríamos mejor, podremos pensar lo que algunos sociólogos llaman activar las lógicas de la implosión.
¿Qué significa activar lógicas de la implosión? Bueno, esto básicamente, hacer que los sujetos, las subjetividades, en términos individuales y colectivos, implosionen. Es decir, digamos, ¿no?, que provocar degradaciones, digamos, no inmanentes de la subjetividad hacia adentro. Es decir, que las instituciones, por ejemplo, que son las instituciones educativas, las instituciones de salud, o los actores colectivos, implosionen, significa básicamente que corten estos lazos comunicantes, digamos, ¿no?, que activarían la posibilidad de pensar algo, digamos, ¿no?, colectivamente. Si algo implosiona, no salpica. Si algo no estalla, ¿sí?, no se ramifica. Cuando el 2001, decías vos, estalla, lo que genera, digamos, no son actos de solidaridad, digamos, no entre sujetos que se empiezan a reconocer como víctimas, digamos, no como subalternizados, como oprimidos, como violentados, digamos, ¿no? La práctica inmediata a veces del poder, como vos bien decías, es ordenar otra vez, digamos, no inmediatamente la separación. Yo creo que este tiempo, digamos, no la ultraderecha, el neoliberalismo, el capitalismo tardío, digamos, no de este tiempo, aprende, digamos, ¿no?, como se suele decir, son agendas que aprenden. Y uno de los grandes aprendizajes, tal vez, de los movimientos, digamos, que intentaron subvertir el estado de cosas en post-2001, en Argentina como en Latinoamérica, ¿sí? Toda esa memoria, digamos, ¿no?, sobre el saqueo, sobre la violencia que activó políticas de conjunción, ¿sí? Me parece que sobre eso, este nuevo, digamos, formato que tienen las ultraderechas y los neofascismos de este tiempo, han aprendido, digamos, ¿no?, que es tal vez, digamos, no más eficiente para sus fines, activar modos de implosión. Entonces, ¿qué es lo que me parece notar en nuestro tiempo? Bueno, como dicen estos sociólogos, vemos, digamos, ¿no?, subjetividades que se terminan alienando en sus pequeños encierros. Por ejemplo, vos nombramos hace un rato el suicidio. Bueno, el crecimiento de la tasa de suicidio juvenil en Argentina hoy es, digamos, ¿no?, superior a cualquier otro tipo de muerte violenta en nuestro país. Entre los 15 y los 29 años, ¿sí?, la tasa de suicidios es mayor que crímenes violentos como pueden ser homicidios o accidentes de tránsito. Y eso es un fenómeno que en Argentina, por ejemplo, está a contramano del mundo. Al mismo tiempo, crecen, digamos, ¿no?, las consultas y los tratamientos y los relevamientos también por las lógicas, digamos, ¿no?, de nuestras redes sociales y comunicación. Crecen, digamos, los informes respecto a las angustias y a la soledad, digamos, ¿no?, de las juventudes, digamos, ¿no?, que terminan en procesos de incrementos de consumo de psicofármacos. Termina básicamente reactivando una rueda, digamos, ¿no?, que hace que el sujeto implosione, se medicaliza o se aísla, digamos. Lo común nunca es una opción. Los trabajos, los trabajadores, las trabajadoras implosionan toda vez, digamos, ¿no?, que tienen que ver cómo se degradan, digamos, ¿no?, su calidad de vida, cómo se acorta, digamos, ¿no?, sus posibilidades. Las infancias o las juventudes, digamos, ¿no?, ven en una explosión, digamos, ¿no?, de redes sociales el solipsismo, digamos, la loneliness, como dicen en inglés, digamos, ¿no?, el achicamiento del mundo a pesar, digamos, ¿no?, de su hipotético característica, digamos, como infinita que tienen las redes sociales, son universos cada vez más pequeños. La comunidad, la experiencia de la comunidad se va acortando, van implosionando las instituciones, vuelvo a decir, educativas, los clubes de barrio, pero también los aspectos más comunitarios vinculados a la política. Entonces, lo que hay, creo, es un ejercicio de estas agendas, digamos, ¿no?, de nuestro tiempo, de activación de estos mecanismos de la implosión. Lo paradójico, Santiago, pensaba con este último tramo de la respuesta, es que todo esto ocurre a la par de un fenómeno de hiperconectividad que nos acerca en segundos a cualquier lugar del mundo de una manera como no conocíamos en la humanidad durante miles de años, y todo esto en el lapso de menos de 2 décadas, digamos, ¿no? Hoy te conectás con el otro lado del mundo desde el colectivo en el celular. Digo, eso hace 7, 8 años no pasaba. Hace 10 no, y hace 20 menos todavía. Entonces digo, te mandan de nuevo a la individualidad, te mandan de nuevo con las redes y con la segmentación y la localización y tu sesgo que confirma permanentemente el lugar del mundo en el que tenés, a una zona en donde no podés romper cadenas, donde no podés salir, conectarte con otros, más que en lo micro, como si estuviéramos encerrados en pequeños barrios sin posibilidad de viajar siquiera a otros.
aunque tengamos la tentación de estar en cualquier lugar del mundo. Y en ese sentido, después de esta intro larga, preguntarte puntualmente, ¿y el futuro qué pasa? Porque suicidios es una manera de implosionar una vida y no continuar el futuro. Y la baja de natalidad, creo que también vos hablabas de eso en estos días, tiene que ver con una lógica de implosionar un proyecto de vida que me trascienda, con lo cual, digo, empieza a haber una complejidad de acá, no sé, una generación o dos por delante de la especie humana de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Mira, yo creo que evidentemente, digamos, ¿no? Como vos decías o recapitulabas esos datos, los datos los tenemos, digamos, ¿no? Tenemos una generación, digamos, ¿no? Que no piensa en un futuro, digamos, ¿no? Si no, hay una generación que no está pensando, digamos, ¿no? En el desarrollo más allá de su individualidad. Si tenemos tasas de natalidad, digamos, decrecientes, tasas de suicidio crecientes, si tenemos un índice medido por la OCDE, digo, en los países más desarrollados del mundo, de que esta generación, digamos, cognitivamente, digamos, tiene menos herramientas y menos, digamos, ¿no? capacidades que las generaciones precedentes, básicamente por el uso del algoritmo, básicamente por la manipulación que hay detrás del algoritmo, una presencia idiotizada, digamos, ¿no? en la constitución de su individualidad dentro de la burbuja algorítmica. Digo, para pensar en un futuro posible, que es parte, digamos, ¿no? de una idea que siempre nos cabe a quienes pensamos, digamos, ¿no? en proyectos de lo común, en quienes pensamos que el ser humano no es un proyecto acabado, sino siempre en construcción, en quienes creemos, digamos, ¿no? que aquello que nos vincula es aquello básicamente que nos instituye como seres humanos, es decir, nosotros somos con y a partir, digamos, ¿no? de la otredad. El humano es un proyecto colectivo o no es, frente a aquellos que entendemos, digamos, ¿no? la dimensión del riesgo de pensar el mundo desde la apropiación meramente mercantil o del humano, digamos, ¿no? sometido como un anexo, digamos, ¿no? de un mundo pensado como mercancía. Digo, quienes entendemos desde ese lugar la vida misma, me parece que tenemos que activar o reactivar, digamos, ¿no? primero, digamos, ¿no? la reflexión crítica de este presente, digamos, ¿no? Primero, tratar de organizar bien un mapa que nos ayude a pensar con claves conceptuales, si este presente, para, por supuesto, invitar y trabajar, digamos, ¿no? siempre y de modo, no nos queda otra, digamos, ¿no? que hacer esa praxis incesante de la pedagogía, digamos, ¿no? de uno y con el otro, respecto, digamos, ¿no? a las claves que nos permiten mapear el poder, digamos, ¿no? del presente y trabajar mucho, digamos, ¿no? en estas lógicas de la conjunción, ¿no? En recuperar, digamos, ¿no? el trabajo en el I y en el con, en nuestros pequeños grandes ámbitos que habitamos, bueno, siempre es, digamos, ¿no? nuestras pequeñas tareas, pero creo que nos acercamos a un punto en el que esa tarea se vuelve más urgente e inmediata que nunca, digamos, ¿no? cuando se avisora que el futuro es una imposibilidad, digamos, ¿no? Cuando estamos en una situación en la cual los datos, digamos, ¿no? en nuestro presente activa, digamos, ¿no? una posibilidad de futuro. Bueno, si no nos hacemos las preguntas adecuadas, indicadas ahora, después siempre será muy tarde. Santiago, te hago la última y tiene que ver con esta mirada a veces apocalíptica que hay de las redes. Bueno, Humberto Eco hace años había, ¿no? escrito Apocalípticos o Integrados. Por ahí algún debate de eso, más allá de un par de décadas que ha pasado, permanece en términos de, bueno, ¿qué hacemos con la máquina, no? La máquina es la tecnología, como la rompemos al estilo de la revolución industrial, porque el problema es la máquina, y volvemos a un estado previo al que ya no se va a volver, o lo resignificamos, disputamos el sentido, disputamos la propiedad inclusive, aunque parezca utópico hoy en día de eso. ¿Qué perspectiva, no te lo pregunto en términos naif, pero qué perspectiva positiva ves también en este contexto? Yo creo que el desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? es extraordinario, es parte consustancial del ser humano. El problema, digamos, es que el concepto, digamos, ¿no? de propiedad, digamos, con la cual se constituye o se instituye la tecnología en nuestro tiempo, ha evitado o ha perforado la posibilidad de que esa tecnología sirva, digamos, ¿no? a lo humano, digamos, ¿no? como un fin en sí mismo y pase, digamos, ¿no? a servir absolutamente a un fin de acumulación, digamos, ¿no? al infinito, que rompe, digamos, ¿no? cualquier criterio
criterio de conjunción, esto que decíamos, ¿no? Del humano. Yo creo que en relación a la tecnología, digamos, no hay como tal vez 3 grandes caminos, digamos, ¿no? Uno es esas distopías o realidades, digamos, ¿no? Más bien, en las cuales se organiza un control absoluto, digamos, ¿no? Un modelo Gran Hermano, un modelo 1984, en la cual, digamos, ¿no? Corporaciones, ¿no? O estados corporaciones pasen a regimentar absolutamente con la tecnología la totalidad, digamos, ¿no? de nuestras existencias individuales y colectivas, ¿no? Lo cual es una perspectiva obviamente horrible. La otra perspectiva es la hipótesis también, digamos, ¿no? de que la tecnología deba tener o pueda tener una conducción absolutamente anárquica, digamos, ¿no? Es decir, sin ningún criterio fundacional, por lo tanto, digamos, ¿no? Uno quedaría, me parece, sometido a sus posibilidades o capacidades individuales para relacionarse con la tecnología, lo cual de ninguna manera garantiza, me parece, nada para los proyectos colectivos. Y tal vez una tercera vía, digamos, siempre la más compleja, digamos, ¿no? Pero creo que la más virtuosa en términos de un pensamiento humanista es justamente, ¿no? una regulación, ¿sí? entre lo individual y lo colectivo, el desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? en una dialéctica en la cual, digamos, la posibilidad del humano y el desarrollo del bienestar y de la felicidad del ser humano, digamos, ¿no? sea siempre, digamos, ¿no? lo que principie a cualquier situación de mercado, digamos, ¿no? de mercantilización de esa vida. Entonces, me parece que el objetivo tal vez tenga que ser, o pueda ser esto, pensar, digamos, no siempre lo humano como el principio ordenador, ¿no? Bueno, ahí estaba la palabra de Santiago Polo, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, filósofo, doctor en Ciencias Políticas, y una mirada sobre temas, Solana, de los que hablamos muy seguido, con los que convivimos, pero con una agudeza y con una profundidad súper interesante, ¿no? Claro. A ver, yo creo que invita a reflexionar en varias líneas y seguramente va a ser una entrevista que nos va a seguir resonando por ese nivel de profundidad que analiza a un nivel que no solamente es un fenómeno de nuestro país, es un fenómeno mundial, y creo que también nos da perspectiva hacia futuro. Lo veníamos planteando en el sentido de la batalla cultural. Veníamos diciendo, bueno, acá parece que hay algo más. Bueno, ese algo más lo define Santiago Polop desde esta idea de imponer de alguna manera un grado de individualismo, este concepto de un disyuntor que divide aguas de una forma brutal y que de un lado queda claramente todo aquello que hace un ratito definíamos en la acción del gobierno de la ciudad, si es pobre, si es migrante, si es una perspectiva clasista, xenófoba, racista, queda como un otro. Aquello que veníamos conversando como lo semejante, ¿no? Claro. Es decir, todo lo que puede llegar a un reconocimiento de los semejantes es absolutamente anulado. No, y además la distancia que te pone la tecnología o la virtualidad implica que el otro no es humano. Entonces lo aplastás. Claro, lo anulás. Milei hizo campaña aplastando, y hace campaña ahora siendo presidente, aplastando rivales como cucarachas. Claro, lo anulás como semejante. Digo, el semejante es un otro humano con el cual debatís, estás de acuerdo. Exactamente. Es parte de tu universo inmediato. Cuando ese otro deja de ser un semejante y pasa a ser un otro completamente diferente a uno, entonces es lo que le da de alguna manera la justificación del aniquilamiento y del genocidio y de la guerra y bueno, y la colonización y tantas otras cosas que lleva adelante estos proyectos de derecha. No, y es súper interesante pensar también cómo lo tecnológico está naturalizado. Parece un contrasentido, un oxímoron, ¿no? Si es tecnológico no es natural, ¿no? Digamos, básicamente natural, ¿qué sería? Un río que corre, un pájaro que vuela, digamos, el ciclo de la lluvia, y así todo está eso mediado por la acción humana, el cambio climático. Claro. Digo, ¿es natural que se esté elevando la temperatura de los mares? Y no es natural. En parte sí, en parte no. Pero si algo no es natural, es lo tecnológico. Claro. Y sin embargo, nos han impuesto de tal manera,
porque forma parte de la vida cotidiana, que lo tecnológico está presente y que determina y sobredetermina, que ya lo naturalizamos. Exactamente, y hay generaciones que, bueno, vos lo marcabas en la entrevista, algunos hace 20 años atrás vivimos otra realidad y otro mundo, pero hay generaciones que se han formado, que no conocen otra forma, se pierden capacidades, claro, y que lo incorporan, bueno, Polop lo definía muy bien cuando planteaba que ya estamos hablando que limita las capacidades cognitivas, de desarrollo, de interpretación de la realidad, porque en buena medida también algo de lo que sucede es que al empobrecerse la capacidad cognitiva, la cantidad de palabras. Yo me acuerdo que había quedado sorprendida porque en una oportunidad, en un trabajo con jóvenes, los jóvenes tenían que hacer y las jóvenes tenían que hacer alguna reflexión de su vida cotidiana. Y vos sabés que había aspectos de su vida cotidiana que no podían reflexionar porque no conocían las palabras con las cuales las podían definir. Y es brutal, porque después cómo no va a implosionar en la subjetividad y van, bueno, el aumento de suicidios y de tantas cosas tan tremendas. Pero es importante quedarnos con el mensaje de la recuperación, primero, de la capacidad crítica, que esa es una de las tareas y de las obligaciones que tenemos quienes estamos de este lado, digamos, del pensamiento, y del compromiso político y social, la capacidad de recuperación crítica de esta realidad, porque estamos donde estamos y demás. Y por otro lado, la recuperación de la construcción de lo colectivo, de lo comunitario, de los proyectos colectivos. A propósito de esto que explica Solana en función de la entrevista que tuvimos con Santiago Polop, filósofo y doctor en ciencias políticas, vamos a enganchar con el siguiente informe que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Caracas. Se está desarrollando, termina por estas horas, la 24ª cohorte de la diplomatura, así se dice, diplomatura en comunicación política de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Allí está nuestra compañera Luana Haidt, hablamos con ella la semana pasada, nos brindó un informe de los primeros días de esa actividad extensa con presencia de personas de distintos países del mundo, y ahora vamos a compartir un informe que hizo Natalia del Barco, que hicieron Natalia del Barco y Claudia San Martín. Con Claudia vamos a hablar la semana que viene, pero como anticipo, nos dejaron un informe que vamos a compartir ahora, que incluye una entrevista a Tania Díaz, que es la rectora de esta universidad, y que explica bastante en línea, inclusive con lo que compartimos en el informe recién y la charla con Solana, esto de los nuevos sentidos, ¿no? Y cómo pensar también la comunicación en tiempos de estas crisis que estamos viviendo. Compartimos el informe y ya nos metemos en el tramo final de Informe de Pájaros. Sobre Venezuela es una ventana de oportunidad para cumplir con el sueño del comandante Chávez de una comunicación popular articulada en Latinoamérica y el mundo. Siempre es una oportunidad, decía el comandante Chávez, ante cualquier arremetida de la contrarrevolución, la revolución tiene que avanzar. Entonces, creo que este momento en el que ustedes gentilmente atendieron a nuestra invitación y vinieron aquí a Venezuela y están conmovidos y brazos abiertos para recibir lo que está ocurriendo es una gran oportunidad, porque es definitivamente en la organización de los pueblos, es definitivamente en la militancia comunicacional donde podemos dar la batalla no solamente por Venezuela, dar la batalla por la soberanía de las naciones, dar la batalla por la paz en la región latinoamericana, dar la batalla por el derecho a ser, dar la batalla por nuestros hijos que están presos
el contenido que le envían a algunas corporaciones de manera direccionada para aislarlos, para enriquecerlos, para perder la esperanza. Entonces es una batalla por lo humano, por la humanidad, y que nos converjamos aquí en Venezuela para pensarlo, para hacer este trabajo, para unirnos, es ya un avance. Compañera Tania, medios de comunicación, María de Canal Red, dicen que Venezuela mantiene silencio ante lo que pasó el 3 de enero. Usted nos hablaba del decreto de conmoción exterior, ¿nos podría decir, hay un silencio, hay opacidad? ¿Qué le manda a decir a los medios de comunicación? El problema es que la comunicación, como está en manos de corporaciones, la comunicación digital, que es la que ahorita tiene más vigencia, tiene sesgos. Entonces a mí me pasa, yo pongo Nicolás Maduro, me banean la información si yo lo pongo en mi cuenta personal. No es del interés que se conozca la verdad de Venezuela de algunos sectores, y bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la fuente de información que estamos utilizando? No es que Venezuela tenga un silencio, es que no nos permiten llevar la verdad de Venezuela hasta donde queremos llevarlo, ¿no? Por eso es importante que nuestros compañeros en el mundo que quieren saber la verdad de Venezuela, primero que vengan. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que vengan a visitar el país y constaten en la calle la verdad de lo que está ocurriendo. La verdad es que aquí hay una unidad nacional, no solamente del chavismo. Yo soy diputada de la Asamblea Nacional y fui parte de la comisión para el desarrollo de la ley de amnistía, que fue la ley de perdón, que sacó la presidenta Delcy Rodríguez, que ya la había previsto el presidente Nicolás Maduro, ya había hecho indultos antes del término del año 2025. Y hemos podido ver de primera mano lo que ocurrió después del 3 de enero. Se dio cuenta Venezuela de que nosotros tenemos oportunidades como país unido y que no queremos violencia, que no queremos confrontación. Entonces ha ocurrido también, a propósito de la mañana me preguntaba de las oportunidades, que sectores de la oposición democrática, sectores políticos, pero también sectores productivos, sectores de cultores, universidades, que no comulgan con el proyecto revolucionario, en este momento dan un paso al frente por el país. Y se suman a nosotros en la defensa de la Constitución, en la defensa de la institucionalidad, que en este momento la presidenta encargada Delcy Rodríguez es la garante de la constitucionalidad, y en la defensa del futuro del país. Venezuela ha sufrido mucho producto del ataque, del bloqueo, de los escenarios de violencia inducidos, y el sacudón, el dolor que sentimos nosotros después de enero, porque sentimos dolor, pues nos ha despertado también en ese sentido, saber que solamente unidos Venezuela va a salir adelante. Y eso es lo que tú ves en las calles, por eso aumenta la producción, por eso tenemos una feria de emprendimiento de jóvenes, por eso ves la organización popular en todo. Por la Central Obrera Boliviana, están creciendo día a día. Por tanto, Rodrigo Paz solamente tiene dos caminos. Uno, renunciar a buenas, presentar su carta de renuncia. Lo otro es, el pueblo va a ir hasta La Paz, lo va a sacar a patadas como a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y queremos denunciar también a la opinión pública, a la comunidad internacional, a las instituciones de defensa de derechos humanos a nivel internacional. Porque en Bolivia la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, derechos humanos no existen. Solamente existen cuando los grupos de poder están en problemas, ellos se pronuncian. Pero cuando un pueblo oprimido que sufre la pobreza, que sufre la expulsión, está en las calles sufriendo calor, frío, en los puntos de bloqueo, no existe Defensoría del Pueblo. Queremos por eso denunciar ante la opinión pública internacional de que el gobierno, en vez de atender las demandas legítimas del pueblo movilizado, lo que está haciendo es activar grupos irregulares, paramilitares y parapoliciales, como la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Cochala en Cochabamba, aquí también en La Paz, para intentar intervenir las movilizaciones, atemorizar a la población, y no vamos a permitir aquello. Pueden activar grupos irregulares si quieren, pueden sacar al ejército, a la policía si quieren. Estamos ya en las calles, en las carreteras, no nos vamos a ir de acá hasta que este gobierno narco presente su renuncia, si no vamos a llegar hasta La Paz para sacarlo a patadas. Por tanto, señor Rodrigo Paz, tómalo en cuenta, no estamos yendo de paseo o de turismo a la ciudad de La Paz. Vamos a sacarte, porque no has tenido la capacidad
de solucionar los problemas económicos estructurales que está afectando nuestro estómago, nuestro bolsillo a los más pobres en Bolivia. La situación en Bolivia está realmente muy tensa, ¿eh? Decía Jorge Craines hace un rato, se desconoce el paradero del presidente Rodrigo Paz, que es el hijo de un expresidente de Bolivia, por otra parte, que está haciendo un ajuste brutal en 6 meses y una respuesta contundente de la Central Obrera Boliviana, como estamos viendo. En las últimas horas se conocen decenas de detenciones, se habla al menos de 4 muertos y de 70 bloqueos. A ver, cortar 2 rutas de Isla La Paz. 70 bloqueos es un grado de, un grado de organización, de decisión política, de convicción de un pueblo claramente organizado y dispuesto a modificar el escenario político de Bolivia. Y ahí decían algo muy fuerte, no vamos a ir a La Paz de turismo. Sí, sí. No van a ir a pasear a La Paz. Bueno, así las cosas en Bolivia. Esto, por supuesto, va a seguir minuto a minuto desarrollándose. Ni acá la semana que viene veremos las consecuencias y alternativas, inclusive con la relación con el gobierno argentino, porque hay que recordar que en el golpe de Estado de 2019, el gobierno de Mauricio Macri envió armas y efectivos de seguridad a Bolivia. Sí, sí, sí. Claro. Y hoy se está hablando de algo parecido. De algo parecido por parte de Milei, de colaboración militar, y porque además en los planes del imperialismo que se viene instalando en la zona sur, que ahí han armado algún grado de acuerdo militar nuevamente con la Argentina, lo de Bolivia le empieza a complicar los planes. Hace ruido y ellos necesitaban que este gobierno no solamente gane, como ganó finalmente, Milei fue en el verano de hecho a la asunción de Rodrigo Paz, sino que se mantenga en el tiempo. Claro. En Bolivia los mandatos duran 5 años, van 6 meses de gobierno. Así es. Menos así es. Bueno, crisis que también se expresa también en Chile, es decir, sigue siendo esta zona, esta parte del planeta, un lugar de resistencia, de lucha, en donde el imperialismo no termina del todo de hacer pie. Territorio en disputa, podemos decir, definitivamente, y escenario absolutamente abierto. Lo mencionaste a Milei, hablamos de Javier Gerardo, el presidente de la República Argentina. Sí, Javier Gerardo Milei se llama el hombre. Sí. Hay que decir las cosas como son. El doctor Javier Gerardo Milei, doctor honoris causa, pero doctor al fin. Yo les voy a pedir a Guillermo Guerra y a Pablo Fernández de Paso, que no los saludamos todavía, cada vez más tarde, cada vez más irrespetuoso, y anticipando mi saludo para el domingo para Guille y mi festejo anticipado y mi respeto por el gran partido que van a jugar Belgrano y River y Belgrano. No aventuro nada, que gane el más mejor. Decíamos por Belgrano, ahí ya lo tenía preparado. El tipo contento por haber llegado a la final. Sabe, claro, sí. A vos te da lo mismo. No. A mí no me da lo mismo. ¿Quién querés que gane? No me da lo mismo a mí. Que no gane Belgrano. Bueno, no queda otra que gane River. Bueno, uno que era hincha de Boca, pero después dejó de ser de Boca, después volvió. Es raro, porque en este país no cambia de club de fútbol. Pero raro es Milei. Que el día que se conoce la baja, o por lo menos la suba menos pronunciada de la inflación, como explicamos al principio, hizo una gira de 5 horas por canales de streaming amigos para hablar con sus lacallitos favoritos en Neura y en Carajo, para salir así de enojado. Evidentemente, si tenía buenas noticias, no se las pasaron ese día, porque salió con una bronca y con una furia, como habitualmente nos tiene acostumbrados el presidente en esto que nosotros hemos dado en llamar, desde el comienzo de Informe de Pájaros, el momento vergüenza de la semana. Vos no podés agarrar y decir, me voy sin seguro. Y, ¿me entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sos pelotudo, te haces. Digo, perdón los términos, pero digo, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te puedes olvidar que hay gente atrás, porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre. Claro.
A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo, es, tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre. Se llama proyección en psicología. Vayan, googleen proyección en psicología. No hay nada más que explicar. Qué espanto. Sí, qué sé yo, está muy desregulado. y está desregulado y maneja el país así. El 11 de diciembre, si todo va bien para él, el 11 de diciembre del año que viene, que abra LinkedIn y busque laburo. Si todo va bien para nosotros, que ese LinkedIn se active en 3, 2, 1. Por favor. Llamalo golpismo. No, llamalo ley de acefalía. Puede renunciar el presidente, renunciar la vice, y se elige en una asamblea legislativa un reemplazante para completar el mandato surgido de la asamblea compuesta por diputados y por senadores, por todos los gobernadores y por los miembros de la Corte. Estamos hablando de 257 diputados, 72 senadores, 24... no voy a hacer la cuenta si querés hacerla vos, pero son un montón de gente, 24 gobernadores y 3 miembros de la Corte. Entre esas cientos de personas puede surgir mañana o pasado el reemplazante de este engendro que la sociedad argentina tiene que aguantar todavía. Llamalo golpismo, puede ser. Sí, que de paso también acusó de golpismo, o sea, no le faltó ninguna y realmente, bueno, no hay mucho más que agregar. Prometimos no indignarnos, pero sí, lo único que hicimos fue contar un poquito, mostrar algo de lo que ocurre y traer una solución, insisto. Ley de acefalía, Asamblea Legislativa. Esto es una opinión personal. Pero por lo menos para tener un tema del que hablar, ¿no? Sí, va a estar lindo una Asamblea Legislativa. Yo diría para... Y además digo, para presidente y vicepresidente, que se vayan los dos juntos, ¿no? Claro, porque... aprendamos un poquito de Bolivia, dejemos de implosionarnos, como dice nuestro nuevo amigo Santiago Polop. Dejemos de implosionarnos, explotemos un poquito más y explotemos colectivamente, por favor. Y como dice Jorge Drexler, que sea lo que sea. Será hasta el martes que viene, amigas y amigos. Esto fue Informe Pájaros. Mi nombre es Pablo Marcau. Solano López, gracias. A usted. Luana Haidt a distancia. Hoy estará de nuevo el martes que viene. Estuvo Jorge Kreines. Y del otro lado nos pusieron en el aire Guille Guerra y Pablo Fernández. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Chau, buena semana. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Comienzo de espacio publicitario.